Gracias, presidenta. Señor Gimeno, ya se lo dijimos. Este presupuesto recién aprobado no cuadra. No cuadra en ingresos, no cuadra en gastos y no cuadra porque evidentemente hubo modificaciones con la aprobación de enmiendas tanto en la ponencia de ley de medidas como en la ponencia de ley de presupuestos que no tenían consignación presupuestaria. Por lo tanto, este presupuesto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene razón de ser, no tiene sentido. Este presupuesto nace escaso desde el inicio y, señor Gimeno, usted no tiene un presupuesto vivo, usted tiene un presupuesto atado de pies y manos a sus compromisos en el que dejan la estacada la mitad de los aragoneses. Ese es su presupuesto. Lo acabamos de ver con la primera de lo que va a ser seguro una escalada de retenciones de crédito. Retenciones de crédito que se hacen, no se engañen, para contener el gasto, no como usted dice, para pagar los compromisos adquiridos. Para cumplir los compromisos adquiridos se tienen que hacer modificaciones de crédito. Modificaciones, no retenciones. Y encima se retienen 56 millones prácticamente de gasto social. O sea, que les decía, ustedes desvestían todas las consejerías para vestir a un santo y ahora desvisten ese santo porque tienen que contener el gasto. ¿Qué presupuestos sociales son esos? Vamos, que ustedes lo que han hecho, en definitiva, es hacer un pan con unas tortas. Según mis datos, y luego quiero que usted me lo confirme, según mis datos, empiezo por los ingresos, porque hay descuadre en ingresos y descuadre en gastos. Descuadre en ingresos por el impuesto de la nieve. Usted hizo unos presupuestos previendo 9 millones de recaudación en el impuesto de la nieve que ya no van a venir y, por lo tanto, usted va a tener que hacer modificaciones de crédito por valor de 9 millones de euros para tratar de cuadrar el desfase que hay en ingresos con esta partida. En el impuesto del ICA, exactamente igual. Las introducciones aprobadas por las bonificaciones tanto a la ciudad de Zaragoza como a los pequeños municipios como a las personas vulnerables, solo en la ciudad de Zaragoza puede afectar a que no se recauden 18 millones de euros. 18 millones de euros que no se van a recaudar en las más de 446.000 viviendas que tiene la ciudad de Zaragoza. En el impuesto de hidrocarburos, exactamente lo mismo. La Asociación de Estaciones de Servicio ya le ha dicho que en el primer mes hay una bajada de un 10% en la recaudación. Y dice, y va mucho más allá, y dentro de poco saldrá publicado, lo que la Asociación de Estaciones de Servicio dice es que va a haber una bajada en la recaudación de 21 millones de euros. De 21 millones de euros. Eso sí, hablamos de ingresos, ahora hablemos de gastos. Usted tiene, en primer lugar, enmiendas aprobadas sin consignación presupuestaria. Y usted tiene también enmiendas aprobadas con insuficiencia financiera, que son dos términos diferentes, a cuál peor. De las enmiendas sin consignación presupuestaria está el pago de la extra de Navidad, que usted dijo que eran 58 millones de euros. Está el incremento pactado del IAI de 15 euros ampliado a más familias y a más prestacionistas. Faltarían como mínimo 8 millones de euros más. El pago de interinos que asciende a 9 millones de euros y que yo he preguntado en la intervención si es posible pagar un fondo social europeo en capítulo 1 y se me ha respondido que no, ni en los programas del 2007 al 2013 ni en los programas del 2014 al 2020. Comarcas, se adeudan 8 millones y medio. Renta básica se va a aprobar sin consignación presupuestaria. Usted la dotó de 88 millones de euros que no están ni aparecen en los presupuestos. Pero luego, señor Gimeno, está la larga lista de cabreados y afectados por este gobierno de Aragón, que es muy larga. Es muy larga, hay una fila, una hilera de afectados y cabreados por este gobierno. Y que, si ustedes son sensibles, tendrán que acometer y hacer modificaciones presupuestarias para abordarlas. Estoy hablando de las deudas con los pueblos ribereños, estoy hablando de las deudas con los agricultores por el impago de la PAC, estoy hablando de las deudas de las farmacias por el retraso en el pago a proveedores, de los clubes de élite que no van a poder sobrevivir este año, de las comarcas que no van a poder prestar los servicios básicos, aunque les hayan pagado 500.000 euros, que hay muchas comarcas que están pensando en llevarles a los tribunales, a los comerciantes que no van a poder llevar a cabo acciones por el recorte del 30% de las ayudas, a los abogados que no van a poder prestar el servicio de justicia gratuita, a las asociaciones juveniles que no pueden sobrevivir con el recorte brutal del Instituto Aragonés de la Juventud, a las listas de espera cada vez más largas, a las asociaciones de mujeres que no tienen partidas en la convocatoria de subvenciones de igualdad y de violencia, ganaderos, empresas familiares.
transportistas, notarios, y ya no entro en el Ayuntamiento de Zaragoza, parafraseando a Theodore Roosevelt. Se puede hacer lo correcto, se puede hacer lo incorrecto, se puede no hacer nada y se puede hacer rematadamente mal. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.